Anillo, dice, comúnmente conocido como el sello de Salomón, tan célebre por las potencias de su dominio sobre las diversas clases de genios y demonios. En todas las leyendas populares es igualmente de origen indo. Es el sello que están comentando. El sello es el doble triángulo, llegó a Europa procedente de Irán, Persia. Este mágico sello fue usado por los persas para coger a los Dayin, a los genios, los agarraban con ese sello y los aprisionaban en viejas botellas. Esas historias de genio en la botella de lámpara para que tengan su fundamento de otras épocas. Es un talismán poderoso en contra del mal. Ese sello de Salomón, el triángulo es sagrado y se usaba como signo religioso en el extremo oriente, donde viene toda la sabiduría, no es de los judíos cabalistas, ya vamos a ver todo eso. Es tan célebre este sello por la potencia de su dominio sobre las diversas clases de genios. Estos genios son seres espirituales intermedios entre los dioses y los humanos, son intermediarios. Y presidían el nacimiento de cada persona, el genio, a la cual acompañaban durante el resto de toda su vida. Las casas, los lugares, las ciudades, las naciones tienen igual su genio tutelar. Esto es interesante, ¿no? A veces no está en su ciudad, no le pasa nada, pero está bajo la protección de su genio tutelar en la casa sagrada, etcétera. Dice, bueno, en todas las leyendas populares es igualmente de origen indio ese sello. No es de Salomón, no es de los cabalistas, no es de los judíos, es universal. Viene de la India, como es la raza más antigua de nuestra quinta raza. ¿Cuál falsedad que es de origen judío? Eso es como ellos nos engañan a nosotros, ese sello es de la casa de David, de Salomón, etcétera. Así engañan a la gente estos judíos. Dice, analizar el sello que estaban haciendo, el triángulo hacia arriba es masculino, simboliza el fuego, que el fuego se quiere ascender, quiere volver al sol, que es su padre, es el océano de vida. Es el fuego, el espíritu, es el espíritu divino, el triángulo para arriba, que asciende. El triángulo hacia abajo es femenino, lo contrario, es el agua que desciende, el agua cae, no se eleva. Las aguas de la materia están entrelazados los dos, fuego y el agua, y eso produce la manifestación. Está en el emblema que Elena nos regaló, que bello emblema, que está, lo ponen en la obra. Aparece con los símbolos misteriosos, eso parecen tres seises, miren ahí, los tres seises parecen. Ahí está el símbolo, el hexagrama, que después Elena lo incluyó en el emblema. Los adoradores del diablo de Travancore es el subtema, interesante, los adoradores del diablo de Travancore. A describir sobre la habilidad pretenciosa y abominable de los adoradores del diablo de Travancore, el reverendo Samuel Mater de la Sociedad Misionera de Londres afirma al mismo tiempo estar en posesión de un volumen manuscrito muy antiguo de encantamientos mágicos y hechizos en idioma malayín. Hay un error ahí de traducción, dice idioma malayo, es falso, que da instrucciones para llevar a cabo una gran variedad de propósitos. Añade que, por supuesto, muchos de ellos son temibles por su malignidad y obscenidad. Y ofrecen su obra el facsimil de algunos amuletos que llevan a figuras y diseños mágicos. Bueno, los de Travancore, estos adoradores del diablo, tienen habilidades pretenciosas y abominables. Unos dicen son adoradores del diablo, Satanás, de Travancore. Travancore fue un antiguo reino feudal de la India que duró de 1729 a 1858. Está ubicado en la parte más inferior al oeste de la India, al sur. Hay un puerto que conecta con el mar hindú en Travancore. Hasta ahí fue este reverendo Samuel Mater. Él nació en 1835, era un misionero británico, trabajó durante 33 años en Travancore hasta 1891. Fundó una gran iglesia cristiana en la India, quería evangelizarlo, publicó varios libros, como La Tierra de la Caridad, que ya lo vamos a estar analizando, La Tierra de la Caridad, Land of Charity, La vida indígena en Travancore y El Evangelio del Sur de la India. Eso lo publicó el Samuel Mater, que estuvo 33 años en la Sociedad Misionera de Londres. Esta sociedad fue fundada en 1795 por evangélicos y luchaban en contra de la esclavitud. En eso estaban correctos. Afirma el mismo este misionero, afirma al mismo tiempo que está en posesión, el interesante, ¿no? Está en posesión de un volumen manuscrito muy antiguo de encantamientos. Vamos al glosario, que son encantamientos, vienen como de canto. Son ciertas fórmulas o combinaciones de palabras en verso o en prosa, pronunciadas o escritas, que se utilizan para producir efectos extraordinarios y maravillosos. Gran número de encantos se operan también mediante procedimientos mágicos y magnéticos, como soplos, alguien que te sople, cuidado, o la sugestión, etc.
Estos son los encantamientos. Ese volumen está lleno de encantamientos y vemos un episodio en la Odisea de Homero, ejemplo de los cantos de sirena, ¿no? El encantamiento, el canto de sirena que Odiseo quiso escuchar a pesar de las advertencias. Que si se acercaban a las sirenas, se lo podían devorar, se lo podían comer o podían caer al barco y hundirse y todos perecer ahogados. Entonces, bueno, como Odiseo era prudente, el prudente Odiseo ordenó a la tripulación que se taparan sus oídos con cera. Inteligente, no podían escuchar la sirena. Y a él que lo amarrara en el mástil del barco, en el palo del barco, para así poder escuchar los encantos de esas sirenas sin ningún peligro. Estaba amarrado, ¿no? Por aquello. Y así ocurrió. Dicen que Odiseo gritaba, lloraba, clamaba que lo liberasen para acercarse a las sirenas. La tripulación no lo hizo y así él, bueno, aunque sea, las escuchó, tuvo esa experiencia, el canto de sirena. Tiene este reverendo un manuscrito muy antiguo de encantamientos mágicos y hechizos en idioma malayin. Estos hechizos, las hechiceras dicen que son mujeres sabias o adivinas, son las brujas que la iglesia quiso maldecir. El hechizo es un acto mágico que produce efectos sobre la realidad mediante procedimientos sobrenaturales, como el uso de conjuros. Los conjuros. Cuando busca someter el hechizo a la voluntad de otra persona u objeto o influir en ellos, produce una maldición, si es con mala voluntad o con mala fe. El poder del hechizo se usa para el bien o se puede usar para el bien. Una bendición cuando es para protección a alguien. Esos son los hechizos, los verdaderos hechizos. Estos hechizos, hay palabras muy comunes, muy como los conjuros, abracadabra, que lo analizan en otra parte, que es abracadabra, que es Abraxas, el gran dios del gallo, de los látigos y las serpientes. Es el Hocus Pocus, en inglés dicen Hocus Pocus. Sufre, 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 donde tiene estos hechizos. Bueno, tiene este reverendo un antiguo manuscrito de encantamientos mágicos y hechizos en idioma malayin. Bueno, el PDF lo vamos a ver, cómo dice acá la diferencia. No dice malayin, aquí dice lengua malaya. Es un craso error del traductor otra vez. No es malaya, es malayin. Malaya es de Malasia, en toda cosa, al sudeste de Indonesia. Malaya, idioma sudeste asiático, Indonesia, pero en el original de inglés dice malayin. Este malayin es el antiguo idioma malabar, que es una ciudad, un lugar, una provincia del sur de la India, el Malabar. Hay muchos malabaristas. Es el Malabar, un idioma del estado de Kerala, al sur de la India. Es uno de los 22 idiomas oficiales de la India, uno de los 22. Por más de 35 millones de personas. Pertenece a la familia de lenguas dravidas, llaman a la palabra, quienes son los dravidas, y tiene su propio alfabeto, el alfabeto malabar. Desde el manuscrito que se dio en malayin, que da instrucciones para llevar a cabo una gran variedad de propósitos. Añade que, por supuesto, muchos de ellos son temibles por su malignidad y obscenidad. Y ofrece en su obra, el reverendo, en su obra, un facsimil, una copia, que es una imagen exacta de un manuscrito, un dibujo. Y ofrece en su obra el facsimil de algunos amuletos que llevan las figuras y diseños mágicos. Estos amuletos son talismanes que lo libran de los malos espíritus, como lo hacía Paracelso, que curaba a las personas con talismanes. Le pasaba el magnetismo animal a la pieza y así. Y también curaba o protección para el mal del ojo. Este ofrece un sobre, un facsimil de algunos amuletos que lleva una figura, como estamos en el emblema, es la figura esta, el hexagrama, los dobles triángulos, y tiene también diseños mágicos. Dice acá el PDF, lo siguiente, bueno, Irán, igualmente de origen indio, es el anillo o sello de Salomón, al que las leyendas populares atribuyen potísima influencia en los genios y demonios. El reverendo Samuel Mater, individuo de la Sociedad Misionera de Londres, al tratar de la presuntuosa y abominable habilidad de los, entre comillas, adoradores del diablo de Travancore, dice que posee un antiquísimo manuscrito de lengua malaya, en malayin, con infinidad de fórmulas e invocaciones mágicas para obtener gran variedad de resultados, en su mayoría de tenebrosa maldad. En la misma obra publica Mater el facsimil, o sea, la copia de varios amuletos con trazos y figuras mágicas, uno de los cuales lleva inscrita la siguiente fórmula, que es el subtema: cómo curar la posesión demoníaca. Antes, cuando alguien tenía convulsiones o epilepsia, es que está poseído por el demonio. Pues lo curaban, grupos de curó a muchas personas gratuitamente, a muchas niñas en Inglaterra, en sus escuelas de magnetismo animal. ¿Cómo curar la posesión demoníaca? Encontramos entre ellos, en los manuscritos, uno con la siguiente leyenda o fórmula: para eliminar el temblor que surge de la posesión demoníaca, escribe esta figura en una planta que tenga jugo lechoso, importante, y clava un clavo a través de ella. El temblor cesará.
Así lo dice Samuel Martin en su obra La Tierra de la Caridad de Land of Charity, página 210. La figura es idéntica al sello de Salomón, acá hay que dibujar en la hoja, ¿no? O doble triángulo de los cabalistas. ¿Lo obtuvieron los hindúes del cabalista judío? No. ¿O este último de la India? Sí. Por herencia de su gran rey cabalista, el sabio Salomón. Está la punta del pie de página, una pregunta. Pero dejaremos estas insignificantes disputas, que son muy interesantes, ¿no? Para continuar con la cuestión más interesante de la luz astral y sus propiedades desconocidas. Para esto, bueno, cómo curar con la posición demoníaca, es la siguiente leyenda en el libro de Land of Charity, para eliminar el temblor, convulsiones, epilepsia, que surge de la posesión demoníaca. Escribe esta figura, son los dos triángulos, ¿no? Para arriba y para abajo, en una planta que tenga jugo lechoso, como los helechos, para que los helechos tienen mucha leche. Que tenga jugo lechoso y clava un clavo a través de ella, la figura, y clavar un clavo a través de ella y el temblor se sana. Sirena lo dice, qué interesante fórmula para curar la epilepsia, para probar con un amigo o un familiar que tenga convulsión, ¿no? La Tierra de la Caridad es un relato, esta obra descriptivo de Travancore y su gente, su cultura, sus tradiciones, sus costumbres de Travancore. La figura es idéntica al sello de Salomón o doble triángulo de los cabalistas. ¿Lo obtuvieron los hindúes del cabalista judío? No, pero son más antiguos, ¿no? Ernesto, una llamada de atención. Donde dice la Tierra de Caridad, ese libro no está traducido todavía. Entonces hay que decir, está solamente en inglés, ¿ok? The Land of the Charity, creo que se pronuncia. Sí, está solamente en inglés, no hay traducción. Disculpa, pero habría que, porque si alguien lo busca en español no lo encuentra. Está solamente en inglés. Gracias. No, es un aporte, hermana, lo haga cuando usted quiera, son muy interesantes esa información, hermana, no sabía que solo el Land of Charity, no está en español traducido, lastimosamente nuestro idioma no es muy de primer mundo. Dice, bueno, lo obtuvieron los hindúes del cabalista judío o este último la India. No fue así, fue lo contrario. Por herencia del gran rey cabalista, el sabio Salomón, no, al revés. Pero dejaremos, bueno, la herencia del cabalista, el sabio Salomón, pero dejaremos esta insignificante disputa, que es muy interesante y muy aleccionador, como él nos comenta todo esto. Si ese símbolo es de los judíos, ¿dónde lo tomaron ellos? Porque lo tienen en la bandera ahora de Israel, que fue creado en 1948, cuando ganaron la Segunda Guerra Mundial, se apoderaron de Europa y América, ahora son los dueños de todo medio de comunicación, de la política. De la izquierda y la derecha, son los Óscar, los Nobeles, son judíos escondidos que están engañando a la gente, que son de otras naciones, pero son judíos. Dice, pero dejaremos esta insignificante disputa para continuar con la cuestión más interesante de la luz astral, que la hemos analizado bastante en este capítulo. Esa luz astral que es la región invisible que rodea nuestro globo, como rodea todo lo demás, y corresponde como el segundo principio del cosmos, es el segundo, el primero el físico, el cosmos, que viene lo que es el astral, corresponde al segundo principio del cosmos, al Linga Sharirá, o doble astral del hombre. Eliphas Levi le denomina la gran serpiente y el dragón, en el cual irradia sobre la humanidad toda mala influencia. Pero él nos dice que solo da lo que reciben los propios humanos, todas las maldades de los hombres, morales y físicas, y las devuelve con esas epidemias, tanto físicas, mentales, morales, etc. Bueno, aquí dice acá el PDF lo siguiente, dice la siguiente fórmula para quitar el temblor demoníaco, para quitar el temblor de la posesión diabólica. Dibuja esta figura en una planta que tenga jugo lechoso, atraviésalo con un clavo y cesará el temblor. Esta es la página, aquí están traducidas al español, La Tierra de la Caridad, 210, Land of Charity. La figura de que se habla es idéntica al sello de Salomón, o doble triángulo de los cabalistas, por lo que cabe preguntar si esto lo recibieron en herencia de Salomón, quien a su vez lo tomó de los indos, o si estos, de los judíos, los hindúes se lo apropiaron de los judíos, cabalistas. Ahí viene la nota al pie de página, muy interesante, que tiene como subtema, la doctrina secreta se originó en la India. Las afirmaciones de ciertos adeptos que no están de acuerdo con la de los estudiantes de la Cábala puramente judía, muestran que la doctrina secreta, importante, ¿no?, se ha originado en la India, donde fue llevada a Caldea, pasando posteriormente a manos de los Tanamaíd hebreos, de los iniciados hebreos. Están singularmente corroborados todo esto por las investigaciones de los mismos misioneros cristianos, que eran enemigos de Helena, ¿no? Como ellos compraron a los hermanos Colum
a la pareja Column para que engañaran a la gente, que Elena hacía trampa en la India, que tenía un pasadizo que él mismo había convertido, porque los misioneros cristianos estaban perdiendo muchos adeptos, porque Elena y Olco estaban predicando la verdad de la sabiduría de la India, que era superior al cristianismo, y entonces estaban perdiendo muchos seguidores de los cristianos, y así crearon esa trampa para Elena y los Column. Bueno, está seguramente comprobado esto, que todavía en la India, la doctrina secreta, por las investigaciones de los misioneros cristianos. Estos piadosos, bondadosos y eruditos viajeros nos han ayudado inadvertidamente, como el doctor Caldwell en su Comparative Grammar of the Dravidian Language. Tengo una traducción que es, bueno, la gramática comparativa de las lenguas dravidianas. Ya la vamos a analizar en su obra, en la página 66. Y el doctor Matter en su Land of Charity, ahí como está en inglés, ¿no? En la obra, Land of Charity, apoyan plenamente nuestras afirmaciones de que el sabio, entre comillas, el sabio rey Salomón, obtuvo toda su sabiduría cabalística de la India. Como bien lo demuestran las figuras mágicas dadas más arriba, que es el sello de Vishnu, que es mucho más antiguo en la India. Este es un tema muy interesante. La doctrina secreta se originó en la India. Las afirmaciones de ciertos adeptos. Los adeptos, bajo el glosario, es el que ha obtenido, es el que ha obtenido. En ocultismo es aquel que mediante el desarrollo espiritual ha conseguido el grado de iniciación. Se ha iniciado. Esto es dado conocimientos y poderes trascendentales. Ese es un verdadero iniciado, un verdadero adepto, no esos farsantes que hay por todas partes. Han alcanzado conocimientos y poderes trascendentales y ha llegado a ser maestro en la ciencia de la filosofía. O sea, tiene siddhis poderosos, como lo describe el Patanjali en su tercer pada, los siddhis. Alcanza conocimientos y poderes trascendentales y ha llegado a ser maestro de la ciencia de la filosofía, como los maestros de Elena, maestros de la ciencia de la filosofía esotérica. Las afirmaciones de ciertos adeptos de que no están de acuerdo, la verdad, ¿no? con la pretensión de los estudiantes occidentales, no judíos, de la cábala puramente judía, y muestran que la doctrina secreta, los libros de Siam ocultos, que por mucho tiempo dijeron que eran falsos, que no, que ya a Elena la martirizaron, y después se comprobó, ya Occidente está comprobando que la verdad ha encontrado ciertos manuscritos en Pali, en hojas de palma, donde hablan de las estancias del libro de Siam. Elena lo decía que, bueno, es un libro oculto, toda la sabiduría de Siam, ¿no? De contemplación. Dice, bueno, la doctrina secreta es el nombre general con que se designan las enseñanzas secretas de la antigüedad, secretas de la Atlántida, de los lemures, para que la gente no volviera a cometer los mismos errores, bombas atómicas, arrojarlas, como lo narra el Mahabharata y el Bhagavad Gita. Nombre general con la doctrina secreta que se designan las enseñanzas secretas de la antigüedad. Su correspondiente denominación en sánscrito es la palabra Gupta Villa. Gupta Villa. Gupta es oculto, secreto, y Villa es sabiduría, o sea, sabiduría oculta. ¿Por qué es oculta? Porque como dice Elena, es como darle a unos niños un cuarto lleno de dinamita con fuego. Los niños van a entrar al cuarto, pero los niños no tienen conocimiento de lo que puede pasar. Como lleno de pólvora puede explotar todo. Su correspondiente en sánscrito, la doctrina secreta, es la Gupta Villa, que tiene miles de años en la India. Esto no es nuevo ya. La Gupta Villa, Gupta quiere decir en sánscrito oculto, secreto, reservado, guardado, y Villa, sabiduría o saber, la sabiduría oculta. El libro de Siam, la palabra Siam, lo analiza, quiere decir contemplación meditativa, que todos los grandes iniciados y adeptos han visto las mismas visiones, los mismos planos, y lo han descrito de tal manera que son leyes universales. En distintas épocas estos iniciados, todos y sin conexión, han comunicado las mismas verdades de los planos del más allá. La Gupta Villa, la doctrina secreta, los libros de Siam, las estancias. Bueno, esto es lo que demuestran que la doctrina secreta es de la India, no es de Occidente, no es de los judíos, se ha originado en la India, de donde fue llevada a Caldea. Está cerca, ¿no? India, Caldea, están los persas, ¿no? Que se fueron a Caldea, Persia, la Persia de los magos. Los seguidores de Zoroastro, que Elena lo va a analizar profundamente, ese gran hombre Zoroastro y Zaratustra, que es que son las grandes mentes que ha tenido toda la humanidad, Zoroastro y Zaratustra, el reformador Zaratustra. Cuenta, bueno, de que los hindúes no están de acuerdo con los brahmanes, porque sus dioses pedían sacrificio, ¿no? Como Jehová, pedían sangre, cosas horribles, que Indra quería tal cosa, y ellos dijeron que los suras son dioses, eran realmente demonios, eran asuras, y por eso ellos adoraban a los malos. Ellos adoraban a Irán, porque se dieron cuenta de esa gran depravación que estaba el hinduismo. Entonces los suras, los dioses, se convirtieron en diablos, y los diablos se transformaron en dioses. Como está Occidente, lo mismo. Aquí adoran a Jehová y a Alá, que son grandes demonios, pero la gente piensa que son dioses, ¿no? Y los adora a esos grandes sanguinarios que producen tanta guerra y tantas divisiones. Bueno, los suras se convirtieron en asuras,
los dioses en diablo, como Jehová, pasó de ser un falso dios, Jehová o Alá, y es en realidad un demonio. Por su fruto, nos dice aquel Jesús, se conoce el árbol, no por las palabras, por el fruto, por las obras, ¿no? Estos dioses pedían sangre, sacrificios de animales, que raro, para expiar pecado, holocausto, sacrificios humanos, mandaban plagas a Egipto y guerras. Es lo que promueve Jehová o Alá, ¿no? Es un demonio, así que los persas trajeron la doctrina secreta de la India, trajeron a Caldea, y pasando posteriormente a manos de los hebreos, cuando ya los persas invadieron Grecia, hasta que los venció Leónidas, el gran rey, los 300, pasando posteriormente a manos de los tanaímes hebreos. Estos tanaímes son iniciados judíos, los tanaímes, los iniciados judíos que son cabalistas muy doctos entre los tiempos antiguos. El Talmud contiene varias leyendas acerca de ellos. El Talmud es como un libro intermediario, la Torah es como la escuela, el Talmud es como la secundaria y la Cábala es como la universidad para los judíos. Bueno, el Talmud habla de los tanaímes hebreos, así como digo, la doctrina secreta, por los persas, por los indios. Esto está singularmente comprobado, corroborado por las investigaciones de los misioneros cristianos, que son enemigos de Helena, ¿no? De la teosofía. Estos piadosos, dice Helena, estos piadosos, bondadosos y eruditos viajeros nos han ayudado inadvertidamente. Por ejemplo, el doctor Caldwell, él nació en 1814. Roberto era un misionero lingüista británico, llegó a la India a los 24 años. En su libro propuso que hay palabras dravídicas en el hebreo del Antiguo Testamento. Esto es interesante, ¿no? Lo comprobó. Hay palabras dravídicas en el Antiguo Testamento, en el hebreo, que solo tiene 20 letras, ¿no? El sánscrito tiene más de 100, imagínense, qué superioridad del lenguaje. Lo que escribió Caldwell, que había palabras indias dravídicas en el hebreo antiguo del Antiguo Testamento. En su obra, comparativa grammar of the Dravidian Language, que la traducción es gramática comparada de la familia de lenguas dravídicas o del sur de la India, están los dravídicos al sur de la India. Caldwell identificó a los brahmanes, a los brahmanes del sur de la India con los indoeuropeos, los civilizadores, entre comillas, de Occidente, los indoeuropeos, lo que se basaba en parte de su creencia de que los indoeuropeos tenían mayores dotes mentales. Era una raza superior, no está diciendo más o menos, ¿no? Esta es una idea de su época. Que los indoeuropeos tenían una capacidad mayor, tenían mayores dotes mentales y una mayor capacidad para la civilización. Después otros fanáticos empezaron a medir los cráneos de los tibetanos con los alemanes y decían que eran completamente iguales. Y de ahí viene que todos los europeos descienden de estos indoeuropeos que fueron los que civilizaron Europa. Así lo dice Caldwell en su obra, esta comparativa gramática de las lenguas dravídicas. Los dravidianos son una raza o casta de guerreros, kshatriyas, que por degeneración han pasado a la condición de sudras, comerciantes. Estos fueron en retroceso, como el cangrejo, ¿no? Eran guerreros, eran pechos, pues tienen el valor, eran razas castas de guerreros que se degeneraron, cuando una casta se degenera, pasaron a un inferior, ¿no? Se convirtieron en estómago, en sudras, han pasado a la condición de sudras, de comerciantes. Los dravidianos forman un grupo de tribus que habitan al sur de la India, los aborígenes dravidianos. Su población es de más o menos 236 millones de habitantes. El gran dravidiano, que Elena nos comenta, en el tomo 5, la doctrina secreta, donde analiza a Aditi Sankaracharya, le dice el gran dravidiano. Era de esta zona dravidia, Sankaracharya, que dice que era una encarnación previa de Jesús, porque murió él voluntariamente a los 33 años, se suicidó. Se metió en una cueva a meditar y su cuerpo astral salía, y él logró romper el hilo de plata para no volver al cuerpo físico, porque se lo sentía como una gran contaminación. Entonces el karma le dijo que en su próxima encarnación iba a morir a los 33 años, pero de forma violenta. En Jesús, ¿no? Eso Elena nos da a entender en este capítulo muy interesante, si realmente era una encarnación previa de Jesús, Aditi Sankaracharya, el gran dravidiano. Y también lo comprueba, además del doctor Caldwell, Mr. Matter, el misionero, estamos tratando, en la obra Land of Charity, página 83, apoyan plenamente nuestras afirmaciones de que el sabio rey Salomón no era tan sabio, tuvo muchas mujeres, era un gran depravado, tuvo 1000 mujeres, como hacer el sabio un depravado, pero es lo que los judíos hacen engañar a la gente. El sabio rey Salomón obtuvo toda su sabiduría cabalística de la India, como bien lo demuestra la figura mágica, el doble triángulo, el hexagrama, dada más arriba. Bueno, el PDF dice lo siguiente, la traducción más extraña: las exploraciones de los misioneros cristianos corroboran sin darse cuenta la opinión de los adeptos en contra, al parecer, de los cabalistas judíos. Asignan origen indo a la doctrina secreta. De India pasó este conocimiento a Caldea, Persia,
De ahí a los hebreos tanaímes iniciados. Los piadosos y eruditos misioneros han venido a nuestro auxilio. El doctor Caldwell, por ejemplo, en su gramática comparada de lenguas dravidianas, página 76, y el doctor Matter, el misionero Matter, este misionero Matter, en su Land of Charity, página 83, están en completo acuerdo con nosotros en que el sabio rey Salomón derivó de la India toda su ciencia cabalística, según comprueba la anterior figura mágica. Hermanos, comentarios sobre este tema, hermanos, están los micrófonos abiertos. Adelante, Roberto. Sí, una idea sobre lo que algunos traductores o de algunas leyendas creen que el canto de las sirenas simbolizaba el canto, ¿verdad? Las sirenas cantan. Entonces, el simbolismo del canto, que tiene que ver con la atracción, el sensualismo del ser humano. Y por ende sabemos que hay leyendas donde muchos eran atrapados. El simbolismo es eso que cae en ese, el agua, viene con el agua. Ese sensualismo, ¿verdad? Claro, del mundo, y por ende este personaje que mencionó Ernesto, ¿verdad? Que no le permitieron sus compañeros, algo así, ha de tener su simbología del por qué, ¿verdad? ¿Por qué lo ayudaron a que no cayera en esa atracción, sí, ¿verdad? Porque la tenía, él quería, ¿verdad? Él sabía. Y él quería irse, ¿no? Porque es ese canto, la atracción. Y aquí la palabra clave diríamos que es el canto, ¿verdad? Vibración. El sonido, vibración, que es algo que nos atrae. Cualquier cosa que nos atrae tiene un sonido y una vibración. En este caso se refiere a estos elementales del agua, ¿verdad? Porque también simbolizaban, las sirenas son elementales, en realidad, ¿no? Porque con el tiempo vamos personificando a todo lo que eran nombres y títulos. De hecho, estaba viendo en el glosario, sirena viene del griego, que en realidad le pusieron ese nombre y simbolizaba cadena, algo que te encadena. Entonces, la simbología siempre de los nombres, de los títulos, de los personajes, ¿verdad? Porque sabemos como en la Biblia, todos los personajes que menciona la Biblia tienen un simbolismo que si lo vemos en la luz de la teosofía, luego nos saca de ver a la persona que dice que existió, ¿verdad? Nos lleva a lo que representa el nombre y de qué manera se relaciona con nosotros. De esta manera, lo que se mencionó aquí también de esto y también de la palabra, ¿no? Porque ya nos dijo bastante en esto sobre la palabra de Sura y Asura. Y de hecho, Jorge, en una ocasión anterior, había hablado un poco de que no se sabe mucho de Asura Maya, ¿verdad? Que era un mago atlante, un mago famoso. ¿Cómo se llamaba? Asura Maya. Es una palabra compuesta de Asura. Asura quiere decir soplo. Los Asuras en realidad eran seres divinos. El soplo de Brahma, por ejemplo. Entonces, su rey era Indra, me parece. Pero entonces, la idea de que Asura simboliza esa parte del soplo, el aliento, lo que da vida. Y que claro, muchos lo tomaban al contrario, como seres demoníacos. Y Sura es un nombre general para los devas. Entonces, y claro que hay devas hay devas, por ejemplo, que nunca han encarnado. Diferentes jerarquías. Sí, nosotros tenemos un aspecto deva, pero un aspecto deva en la idea de que estamos ya encarnados y estamos empezando a despertar conciencia. Por ende, ya vamos más hacia la parte, por decir algo, ¿no? De Dios, un Dios consciente que del término general de Deva o de Sura. Entonces, más bien como Asura, ya
es una parte consciente que empieza a despertar porque es lo que nos dio vida y es lo que somos nosotros. Entonces, la parte de nosotros que puede, entre comillas, dar vida es el símbolo de la Asura en nosotros. Por eso este antiguo astrónomo que mencionaba Jorge la otra vez, que se llamaba Asura Maya, ¿no? Que también le decían un gran hechicero, ¿no? Pero no hechicero como entendemos la palabra hoy en día. Era un mago de la palabra magia que entendemos en la teosofía. ¿Algún otro comentario? Sobre eso, hermano, es bastante interesante. Comentaste de las sirenas. Odiseo era un devoto de la diosa de la sabiduría, Palas Atenea, y él cuando quería escuchar a la diosa se retiraba al bosque a estar solo en la playa para escuchar los consejos de la diosa, y en este caso estaba en Troya, la gran lucha. Han pasado 10 años y los griegos no han podido conquistar lo que es la muralla. Entonces él se retiró al bosque y a la playa y ahí escuchó a la diosa, donde le susurró al oído que a los troyanos les encantaban los caballos, que eran como a los indios, las serpientes, cobra, el punto débil eran los caballos, le gustaban las carreras, y a él ahí tuvo la idea, se la dio a Atenea, ¿no? Para hacer el gran caballo de Troya como regalo, y todos se escondieron los barcos, partieron para decir que se habían ido y le dieron el regalo. Y los construyeron al ver esa maravilla, abrieron los muros por la noche y lo dejaron entrar. Y ahí ya sabemos lo que pasó después con esa gran historia de Aquiles, de Agamenón, etc. Odiseo, él que había escuchado la sirena, que era un canto hermosísimo, bellísimo, pero sabía los grandes peligros, así él me imagino que consultó con la diosa y ella le susurró qué es lo que debía hacer para escucharla, no iba a morir, que lo amarrara al mástil, mientras que a todos sus tripulantes le pusieran cera en sus oídos para no escucharla, y así él tuvo ese privilegio de escuchar a esa sirena. La otra, también hermano mencionó a Asura Maya, y Narada es otro. Asura Maya, Elena lo comenta en la Zona Secreta, en el tomo 3, cuenta su historia, los tiempos de los Atlantes, el gran mago que había, Asura Maya, y el otro Narada, que es otro gran personaje misterioso, que es la encarnación del karma activo. Narada anda moviendo los destinos de la Tierra ocultamente, como hace el conde en Europa y en otras partes. Y sobre lo otro interesante, hermanos, son los Asuras, cómo se convirtieron en Asuras. Elena le dedica bastante en la Zona Secreta sobre los persas, ¿no? Sobre Zoroastro, Zaratustra, la gran revolución que empezó Zoroastro, que así dividió lo que es a los hindúes, y como Moisés, muchos lo siguieron. Él decía que lo que estaban adorando los hindúes eran demonios, pues eran Asuras, y por eso debían adorarnos mejor a los verdaderos Asuras y a los verdaderos Asuras. Elena nos comenta que han habido como 20 Zoroastros. Que Zoroastro después fue un nombre patronímico como los papas, ¿no? Que ha habido 200 papas, uno se llama Juan Pablo I, Juan Pablo II, etcétera, Bergoglio, Benedicto, no sé cuántos, 16. Así se pasaron el nombre de Zoroastro, y uno de los últimos grandes reformadores fue el gran Zaratustra. Interesante la idea, ¿no? De que lo que mencionó Ernesto, de cuando amarraron a este personaje y escuchó a la reina, podría ser de que cuando ya uno tiene en jaque, vamos a decir, ¿verdad?, los siddhis, ya escucha a las partes superior, no se deja llevar por la parte inferior, y a lo mejor es una forma de que escuchó a la reina, ¿verdad?, de lo que él mencionaba. Es una idea nada más que me surgió, ¿verdad?, de que, claro, porque los elementales sabemos que en realidad es una energía elemental que está aquí ahora, es una fuerza. No es que son seres apartes allá, ¿verdad?, fuera de mí, pero la idea de que entonces, como todo, antes de que haya lo que llamamos materia, obviamente están los elementos, la parte elemental. Incluso en la teosofía se habla de los reinos, por lo pronto de 3 reinos elementales. Los 3 reinos elementales, el mineral, el vegetal, el animal y el ser humano, que forman estos 7 reinos de la naturaleza. Por ende, lo elemental está presente en todo momento. Y cuando decimos que son elementales, son cosas, diríamos, en la naturaleza que de un punto de vista es la energía que me atrae debido a lo que pienso y siento, o la parte que yo puedo manejar, ¿verdad? Porque según mi naturaleza, si mi naturaleza la he superado y ahora me identifico con todo lo positivo, ¿verdad?, lo espiritual, entonces voy a traer ese tipo de elementales, en este caso, la reina,
Entonces me ocurre eso porque obviamente lo demás va a responder a lo que uno, a la naturaleza, a lo que uno atrae y repele. Sí, mira, trae, sí, ahora que estamos viendo de lo que nos hace recordar esta analogía también de los simbolismos de los órganos, así como de la sirena, la gente, por llamarle de un punto de vista, o el vehículo es el oído. Hay otro que en Troya, Aquiles creo que se llama este personaje, tú tenías que matar a la medusa. Y aquel que miraba la medusa se convertía en piedra. Otro órgano, la vista. O sea que ahí tiene otra clase de simbología también. Entonces, como vemos, siempre Madame Blavatsky nos lleva a que investiguemos un poquito, que usemos el cerebro, como ella dice, ¿no? Para mirar de que todo es simbólico y todo depende de cómo vamos evolucionando para poder ir entendiendo un poquito más esto. Adelante, Dulce, y ya terminamos contigo porque ya se nos pasó la hora. Nada más quería aclarar porque cuando mencionan lo de la sirena y del hombre que pide que lo aten al mástil, ¿verdad? Según entendí. Así Me es. pareció que es una experiencia que él quiere vivir. A propósito. Y obviamente como tenía el antecedente de que podía ser jalado por el canto de las sirenas, pide que lo amarren, ¿verdad? De tal manera que él no tenga que lanzarse al mar. ¿Sí fue así? Sí, así está bien, sí, porque él ya sabía, entonces se autopreparó. Exactamente. Para que no fuera, para no caer en esa. Ok. Lo que pasa es que me confundí un poco el comentario que hizo Roberto respecto a que era como si por sus tendencias él lo habían amarrado para que no se lanzara. No se me confundió un poco, pero entonces es así como lo dije originalmente, ¿verdad? Definitivamente que cada quien va a interpretar poco a poco de lo que vamos comprendiendo, porque para mí eso que ya sabe, como que se nos dice, ¿no? La parte septenaria, conocernos. Si yo sé que, como nos dice Madame Blavatsky, si vamos a poner un ejemplo demasiado rudo, pero si yo soy alcohólica, ¿para qué carajo me voy a ir a una cantina? Si sé que mi debilidad es el alcohol. Entonces, es ahí el detalle. Conócete a ti mismo para saber a dónde no debes de ir o a dónde puedes ir. Aunque estén bien preparados, la persona haya superado el alcoholismo, pero ¿para qué me voy a tentar? Bueno, ahí está la analogía que dijo Dulce, exactamente. O sea, que él decidió ponerse a prueba. Es una forma de, claro, está bien lo que dijo Dulce. Yo me fui por otro lado, ¿no? Pero es una forma de decir. No te corregimos, sí. Si eres tomador y ya no tomas, voy a una cantina, me voy a poner a prueba, a ver si de veras ya superé esa prueba. Que me amarren con el cantinero o con la cantinera. Ay, Roberto. Ok. Sin embargo, fíjate que sí es interesante muchas veces para la gente que ha atravesado ciertas adicciones, como que de alguna manera sí debería hacerse, siempre estarás tentado a hacer la prueba, ¿no? Si lo superé. Sí. Porque finalmente nosotros que sabemos que existen los escándalos y qué es lo que nos regresa, y lo que sobre todo más que nos regresa, nos, ¿cómo lo podré decir? Nos marca, ¿no? El tipo de vida que vamos a tener. Ahí están los lipicas que hablaste tú anteriormente, ¿no? Exactamente. Ahí le damos más tinta al lapicero de los lipicas. Ok, gracias. Gracias a ti por participar, Dulce. Gracias. Gracias, buenas noches a todos. Gracias a todos. Ok, buenas noches.